Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre Big Data o datos masivos. ¿Qué es el Big Data y cómo funciona? Esta data, estos datos, ¿cómo son creados y registrados? Recordemos que ahora estamos en cada vez más un mundo digital y esto genera la posibilidad de tener registros, es decir, data registrable. En el último minuto hemos creado más data de lo que creó la humanidad desde el año 0 hasta el año 2000. Imagínense esto. Es posible que digamos que la humanidad siempre ha generado data, y esto es cierto. Cada conversación que hacían los fenicios o cada construcción que hacían los egipcios generaba data. La única diferencia es que esta data no era registrable, es decir, las conversaciones de ese momento no quedaban registrados de forma instantánea. Al movernos a un mundo digital, muchas de nuestras conversaciones, muchos de nuestros movimientos queda registrado como data almacenada. Y aquí reside la gran diferencia. Entonces ahora tenemos mucha información generada y también registrable y que se va registrando por diferentes medios. Y por otro lado tenemos tecnología que permite no solo analizar esta data, sino también permite utilizarla de forma óptima. Aquí reside el secreto y el punto del Big Data. Entonces, ¿en qué consiste el Big Data? Es el conjunto de herramientas informáticas que permite la manipulación, gestión y análisis de grandes cantidades de data. Estas cantidades de data en esa magnitud serían imposibles de gestionar con las herramientas tradicionales de computación. Entonces, hasta ahora hemos visto cuál es el concepto de Big Data, cuál es su definición y que la información siempre ha existido, los datos siempre han sido generados por el hombre y por lo tanto ha habido tres etapas. Esta primera etapa primitiva donde los datos se generaban de forma espontánea pero no había registro. Una segunda etapa donde se comienza a registrar ciertos datos, se comienza con la escritura, luego con las grabaciones y una tercera etapa que es la capacidad de almacenamiento masivo y análisis de esta información que da nacimiento al concepto de Big Data. Y en esta misma línea también en la parte organizacional y de empresas también tenemos una evolución del ingreso de la data, de los datos. Por ejemplo, al inicio habían los empleados que ingresaban los datos en la máquina, es decir, esto era un ingreso unitario y muy lento. Sin embargo, luego entramos a otra etapa, donde todos ingresan datos directamente al sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos Facebook, donde todos ingresan los datos a una plataforma. No es una persona o un grupo de personas que generan la información. También sucedió con los diarios. Antes había pocas personas que ingresaban la información de lo que pasaba en el mundo. Luego entramos a esta segunda etapa donde todos son periodistas, donde todos ingresan información de lo que está pasando alrededor. Información, texto e imágenes. Y luego hay una tercera etapa que es la que empuja totalmente a lo que es el Big Data. Esta es la etapa donde las máquinas ingresan la información a las máquinas. Y esto se da, por ejemplo, con los sensores, se pueden dar con los sistemas de informática, con las cámaras de seguridad, donde las máquinas ingresan información a las máquinas y esto se crea una escalabilidad muy grande y muy rápida. Y de esta manera entramos a un mundo que no solo genera gran cantidad de data, sino que además tiene la capacidad de almacenarla y analizarla en grandes cantidades. Esto es el mundo del Big Data. Y ahora, para profundizar un poco más sobre Big Data, hablaré sobre las 4 dimensiones o más conocidas como las 4 V's del Big Data. Estas son volumen, variedad, velocidad y veracidad. El volumen es lo que le da el concepto central del mismo Big Data, es decir, la capacidad no solo de almacenar, sino también de analizar gran cantidad de data y mucha de esta sucediendo en tiempo real afuera de la máquina. La segunda dimensión es la de variedad, es decir, la capacidad de recibir información estructurada, pero también data no estructurada y convertirla en información estructurada, válida y útil para ser utilizada. Esta información puede venir de cualquier lugar. Puede venir desde una cámara de seguridad en la calle, desde un cajero automático donde procesamos dinero o de un cajero de un supermercado de Walmart.
Esta información también puede venir del Internet de las cosas, por ejemplo de nuestro refrigerador enviando la información de la temperatura en que está, de nuestro microondas indicando cuándo se encendió o cuándo se apagó, la cantidad de energía utilizada en nuestra casa o los sensores de ingreso a nuestro hogar indicando cuándo se ha abierto o cerrado las puertas. La tercera dimensión es la de velocidad, es decir, la capacidad que tiene el Big Data de procesar mucha información inclusive en tiempo real. Es decir, saber lo que está pasando, por ejemplo, en la temperatura de todo el mundo, recibiendo en tiempo real de los sensores que están flotando en el océano o de los sensores que están colocados en los Andes. También puede recibir información en tiempo real desde los satélites o de las cámaras de seguridad del tráfico. Toda esta data ingresa en tiempo real y tenemos la capacidad de analizarla y procesarla para convertirla en información valiosa. Y la cuarta dimensión es la de veracidad y que parte del principio que el Big Data tiene la posibilidad de recibir información de diferentes fuentes, muchas de ellas independientes, que al cruzar la data la convertimos en información mucho más cercana a la verdad. Y ahora una pregunta válida sería, ¿y qué hacemos con tanta información? Ahora tenemos la capacidad de recoger mucha data, convertirla en información, registrarla, analizarla. ¿Es todo esto útil para nuestra empresa o para nosotros? ¿Tener mucho es bueno? Pues esta es una buena pregunta. Para poder comprender este ángulo, separemos la data en tres partes. Existe el smoke data, es decir, tener tanta data que nos impide la visibilidad, nos impide hasta respirar. Esto es dañino para la organización. Tener mucho no necesariamente es tener las cosas útiles. La segunda etapa de este ángulo es el Big Data, es decir, tener mucha información analizada, pero ¿podemos utilizarla? Y aquí vamos a donde debemos de llegar, que es el Smart Data, es decir, la información inteligente, es decir, la información que necesitamos justamente para tomar decisiones estratégicas. Esto quiere decir que tener mucho no necesariamente es tener lo que necesitamos, pero con Smart Data, es decir, tener lo justo que necesitamos para tomar decisiones correctas, esto nos ayuda y nos facilita el camino de la planificación estratégica. Entonces, para ir cerrando, vamos resumiendo. En el capítulo de hoy hemos visto el concepto del Big Data y cuál es su definición. También hemos visto cómo hemos llegado de una etapa evolutiva a tener tecnología que nos permite no solo registrar, sino también analizar y gestionar esta gran cantidad de datos. También hemos hablado de las 4 dimensiones del Big Data, que son el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad. Y finalmente hemos visto un enfoque de cómo manejar los 3 niveles de datos. El primero es el Smoke Data, que es tener cantidad de información en exceso, que nos impide visualizar y tomar decisiones correctas. El segundo es el Big Data, es decir, tener la capacidad de almacenar y gestionar grandes cantidades de datos. Y el tercero es el Smart Data, que es tener la cantidad correcta de datos para tomar decisiones correctas alineados con nuestra planificación estratégica. Y para seguir en contacto y conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. También me puedes escribir a mi correo electrónico que es anuoraguilar@gmail.com o seguirme en mi Twitter que es @anuoraguilar. También nos puedes acompañar en nuestra revista que es puntodemarketing.com. Mi nombre es Anuor Aguilar y los espero muy pronto en otro capítulo de Marketing Point.